Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los romanos. Vamos a ver la segunda parte del capítulo 1. El capítulo 1 es extenso, pero más que extenso es profundo y es el anticipo de todo lo que va a venir en la extensión de la carta. Hoy vamos a iniciar con lo que es el cuerpo de la carta. Veamos lo que revisamos el Shabbat pasado. En el Shabbat pasado vimos que Shaul se presenta como un siervo que ha sido constituido un shalía, una persona con autoridad para proclamar la buena nueva, es decir, la Besorá, y estableció el mismo Shaul que la buena nueva es Yehoshua, de quien hablan la Torá y los profetas. Él demostró, o sea, Yeshua, que era Dios por el poder indestructible de haberse levantado de la resurrección y que Él es la esperanza de Israel. Todo esto lo decía Shaul para establecer su importancia como un chalía, es decir, como alguien al que tienen que escuchar, porque él lo que buscaba era que obedecieran a todo lo que va a establecer la carta. Shaul estableció entonces que si bien era cierto que Yehoshua vino físicamente de entre la familia de David, también era cierto que él mismo, Yehoshua, es el Padre Eterno, que se disminuyó como siervo, tal como está establecido en los profetas. Y dijo finalmente que él era Dios, o sea, Yehoshua era Dios en los cielos y en la tierra, y era el único que podía otorgar la gracia por su fidelidad que ya había establecido en la Torá y en los profetas para gentiles y judíos. Viendo esto, ahí cerró él la presentación. La presentación incluía quién era el que escribía, que era Shaul, y a quién le escribía, que era a todos los que Dios ama y son llamados en Roma. Entonces hoy vamos a entrar a lo que es el cuerpo de la carta, ya propiamente dicho, pero vamos a ver que se van a hablar muchas cosas profundas que incluso hoy están impactando este mundo, nuestro tiempo, y primeramente debemos notar que todo lo que se va a hablar en su mayoría es más directamente a los gentiles que a los judíos creyentes. Y la próxima semana veremos que Shaul va a redirigir su carta o su escrito más a los judíos que a los gentiles. Pero en este caso, en esta primera parte, vamos a ver cómo se dirige a los gentiles. Dice el versículo 1:8 de Romanos. Recuerde que terminamos en el 1:7 la semana pasada. Ahora iniciamos en el 1:8, que dice: primero doy gracias a mi Dios por medio de Yehoshua el Mesías por todos ustedes, refiriéndose a gentiles y judíos llamados por el amor entrañable. Dice: porque la noticia de su confianza se está difundiendo por todo el mundo. Este verso lo que está diciendo es que Shaul muestra que después del saludo a los creyentes de Roma, que lo hizo del 1 al 7, ahora va a dar gracias a Dios, y dice, fíjense, no dice a Dios, dice mi Dios. ¿Por qué dijo mi Dios? Eso es algo interesante. Él tal vez está diciendo mi Dios para enfatizar que su Dios, o sea, Yehoshua Mashiach, no es como el Dios de los romanos paganos. Es decir, no es como el César. Acuérdense que César es el divino. O sea, en ese momento era Nerón. Entonces, como que Shaul estaba estableciendo, Yehoshua no es un Dios divino, humano, como el César, en ese caso era Nerón. Que no puede salvarse, o sea, que él mismo no se puede salvar de la muerte eterna, y también no puede salvar a otros. Y luego les enseña que siempre se debe dar gracias a Dios por todo. Esto lo vamos a ver. ¿Por qué digo eso? Lo vamos a ver más adelante. Dice, y les hizo notar que él, Dios, Yehoshua, está enterado de cómo están manteniéndose en la fidelidad de Mashiach, a pesar de lo que representa estar rodeado de las tentaciones de la ciudad de Roma. Y esta confianza, mantenerse en la fidelidad, se está dando a conocer, y dice la traducción, en el mundo, pero en el griego dice en el cosmos. Y es importante definir mundo y cosmos, porque el cosmos es todo,
Este es el universo, es la Tierra, los planetas, todo. Entonces lo que Shaul dice es, esto se está dando a conocer en el cosmos. Entonces esto nos lleva a un tema espiritual. No se trata solo de la Tierra o no se trata solo de Roma o del mundo romano de ese momento, sino que el mantenerse en la fidelidad está impactando todo el universo espiritualmente. El cosmos para los griegos era algo lindo y perfecto. O sea, el tema gentil en Roma era que el mundo, el cosmos, no necesita ser tocado por los dioses. Los dioses griegos no se metían en el mundo porque el mundo ya quedó perfecto. Por eso de ahí cosmos viene todo lo que es cosmético, todo lo que es para belleza. Entonces no era necesario que hubiera un dios que viniera a trastocar el cosmos. Y por eso Shaul está diciendo, esto sí está siendo tocado por el Dios verdadero. Y esto está impactando en las tinieblas que rodean el cosmos. Entonces dice que espiritualmente Dios ha metido su poder en el cosmos y está logrando que un grupo de creyentes, judíos y gentiles, en Roma le crean problemas a las tinieblas. ¿Por qué? Porque están perseverando en mantenerse en la fidelidad de Hashem. Entonces aquí, con este inicio del cuerpo de la carta, Shaul está estableciendo tres cosas. Él establece que la carta es para los creyentes en Roma, sean judíos o gentiles. Y reitera quién es Dios otra vez, comparándolo con un Dios humano como era el Nerón, el César. Y le da gracias a Dios porque hay en Roma un remanente que está exhibiendo la fidelidad. Y espiritualmente ellos están resistiendo el ataque de las tinieblas y están impactando en lo que era las tinieblas, o sea, todo lo que reinaba en la ciudad de Roma. Luego continuamos en Romanos 1, 9 al 10 y dice, porque Dios a quien sirvo en mi espíritu difundiendo la buena nueva de su Hijo, es testigo de que os recuerdo regularmente en mis oraciones. O sea, después que les dice que su Dios es el que lo ha mandado a difundir la Besorá, ahora le dice que él sirve con todo su cuerpo, con toda su mente, a dedicarse a la difusión de la buena nueva de Yehoshua. Y él, Yehoshua, es testigo, o sea, por Ruach HaKodesh, que Shaul regularmente introduce peticiones sobre la Cajal de Roma. Acuérdense que la Cajal de Roma no la fundó Shaul, pero note cómo él está enseñando que a pesar de que no es una Cajal de él ora por esa congregación. Y dice, y siempre pido que de alguna manera, ahora o en el futuro, pueda por la voluntad de Dios lograr ir a visitaros. Shaul está estableciendo que su vida está dedicada a difundir la Besorá y que su ánimo, es decir, su ruá, su mente, es servir a Yehoshua con esto, con llevar la Besorá a cualquier lado, aunque sea por medio de esta carta a los romanos. Y que Yehoshua es la esperanza, la liberación, la resurrección para los judíos y gentiles que Dios ama y llama en Roma. Esto lo está diciendo porque en ese momento acuérdense que él está escribiendo desde Corinto, y en Corinto él estaba sufriendo unas situaciones igual que en Éfeso y en toda Asia donde él se había metido, y él sabía que si él estaba enfrentándose a las tinieblas en ese territorio, ¿cómo sería eso en donde se había sentado las tinieblas? Es decir, donde tenían un Dios humano haciendo de las suyas, es decir, en la capital del mundo globalizado de aquel tiempo, que era Roma. Y él dice que a pesar de todas estas experiencias nos da a entender de que, siendo que no fundó la congregación, él estaba enseñando que a pesar de las situaciones que tenía en Asia, también oraba por los hermanos que estaban en Roma. Así que entonces pasamos a Romanos 1:11, que dice, y aquí ya la cosa empieza a internalizarse o a dirigirse a los gentiles exclusivamente, dejando a un lado por ahora a los judíos creyentes, y se va a dirigir a los gentiles. ¿Por qué decimos eso? Porque va a hablar cosas que los gentiles no conocen porque no tienen Torá, pero los judíos creyentes
sí tienen Torá. Así que esto debería ser más que nada para el gentil que no tiene Torá. Y dice entonces Romanos 1:11, porque anhelo veros para poder compartir con ustedes algún don espiritual. Observen cómo dice, quiero compartir con ustedes algún don espiritual. Los judíos creyentes pueden entender eso porque ellos entienden lo que es el Ruach HaKodesh, entienden lo que da o los regalos que da Ruach HaKodesh. Eso lo vimos en Éxodo. Y acá entonces le está diciendo, yo quisiera estar con ustedes para compartir, o sea, que él le pueda ayudar a que Ruach HaKodesh les dé dones a los que están en Roma, sean creyentes gentiles más que nada y judíos. Y dice, o para decirlo de otra manera, ahí se da uno más cuenta de que está hablando al gentil, porque le dice ahora como que entiendo que ustedes no saben de Ruach HaKodesh, no saben de dones, y le dice, o para decir de otra manera, para que al estar con vosotros, o sea, que él pudiera viajar y compartir dones espirituales, pero como no entienden de dones espirituales, le va a decir, aunque sea que podamos estar juntos y mediante la fidelidad de Mashiach podamos animarnos unos a otros. ¿Por qué le dice esto? Porque el gentil no conoce lo que es Ruach HaKodesh, no conoce lo que es los dones que entrega Ruach HaKodesh. Shaul habla de dones, posiblemente porque los creyentes de Roma eran bautizados, pero no exhibían dones de Ruach HaKodesh, o sea, no había ningún don, ninguna manifestación de Ruach HaKodesh, pero a la vez también piensa que posiblemente los gentiles no sepan qué es Ruach HaKodesh, y tal vez él está diciendo eso para que ellos puedan animarse a que hay un Ruach HaKodesh, a que hay dones, y él estaría dispuesto a ir a ayudarles en ese sentido. Entonces aquí tenemos que adentrarnos a entender qué son los dones espirituales de los que está hablándole Shaul a estos creyentes de Roma. Los dones espirituales, como lo vamos a ver más adelante en Romanos 12, son por gracia y en base a la fidelidad de Yeshua. Es decir, Yeshua es el que da los dones a través de Ruach HaKodesh y los da a quien él ya llamó por gracia y lo tiene en el proceso de justificación, es decir, lo tiene por la fidelidad. ¿Para qué son los dones? Para enriquecer al creyente, pero no en dinero, no en posesiones, sino en palabra y conocimiento, haciendo al que los recibe, el creyente que los recibe, se vuelve un testimonio de Yeshua mientras espera la segunda venida del Maestro. Esto está en 1 Corintios 1:7. También los dones son para hacer que el creyente se haga irreprensible, es decir, que nadie lo pueda señalar de que está haciendo algo indebido o contra el Mesías. Es decir, que no sea castigado en el juicio final. Es decir, que sea irreprensible hasta que venga Mashiach, se establezca el juicio y él no puede ser juzgado. Es decir, no va a tener culpa. ¿Eso qué quiere decir? Que sea un justificado. Un justificado es alguien que no tiene culpa. El Ruach HaKodesh es quien da estos dones y los da como él quiere. Es decir, es algo que viene de Ruach HaKodesh y el individuo, el creyente, no los puede pedir, no los va a sacar de su propio ser, sino que es el Ruach HaKodesh que se lo da de acuerdo a lo que Ruach HaKodesh quiere con esa persona. Y el mayor de los dones que da el Ruach HaKodesh es tener el amor. Ahora, no es el amor como lo pensamos nosotros humanamente. El amor es Yehoshua, es decir, cuando él dice que tengas el mayor de los dones, que es el amor, es que ya te has convertido en un hijo de Dios, te has hecho un justificado, tienes el amor que es tener a Yehoshua. Entonces, todo esto de los dones es entregado cuando se entra en el proceso de Tamín y no se apartan de ese caminar delante de la voluntad de Dios. Entonces acá lo que estamos viendo es que los dones que los da Yehoshua a través de Ruach HaKodesh
lo podemos ver en 1 Corintios 12, todo el capítulo habla de esto, pero de 12, 1 a 3 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estés en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, esto es para que entendamos por qué le está hablando a los gentiles. Sabéis que cuando eras gentiles, os dejabas arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por lo tanto, quiero dejaros claro que nadie que hable por el Ruach HaKodesh puede decir jamás Yehoshua es maldito. Y nadie puede decir, si no tiene Ruach HaKodesh, Yehoshua es el Señor. En otras palabras, le está diciendo, acá le está escribiendo a los corintios, acuérdense que esta carta es antes, y ahora le está diciendo aquí a los romanos también en otra carta, que Ruach HaKodesh es necesario para ese caminar delante de la voluntad de Dios. Entonces, para hacerte también necesitas de Ruach HaKodesh. Si no, puede que esos dones nunca los recibas, pero lo que es peor, puedes terminar siendo un injustificado, un no justo. Entonces, esto es lo que entrega, un don es lo que entrega, un regalo que entrega Ruach HaKodesh. Ahora, ¿cómo se manifiestan esos dones en un creyente o en una persona que está siendo tamín en el proceso de caminar en la voluntad de Dios para ser un justo? ¿Cuáles son? Son 9 manifestaciones. Escuchen, manifestaciones. No es que es intrínsecamente del creyente, sino que el creyente va a manifestar por Ruach HaKodesh estos dones. ¿Cuál es el primer don? El de palabras de sabiduría. Eso es un creyente en el cual el Ruach HaKodesh le place ponerle palabras de sabiduría, y esta persona es utilizada para hacer juicios justos. Sabiduría es alguien que hace juicios justos. Acuérdense de Salomón. Salomón pidió sabiduría, el Señor le dio sabiduría y fue el más sabio de todos los reyes. Entonces, la sabiduría es un don que el Ruach HaKodesh va a poner en alguien que tiene que tomar algunas decisiones que deben ser justas dentro de la congregación. Luego le va a dar otro don, otra manifestación, que es la palabra de conocimiento. Esto significa un creyente que está lleno de la verdad. Alguien que le van a preguntar algo y el hombre le dice, de acuerdo a lo que está escrito, esto es lo que debe ocurrir. Y si le vienen con un problema, él va a citar un versículo. Ese hombre está lleno, o esa mujer está llena, creyente obviamente, está lleno de la verdad, de la Torá y la Besorá. Esas son palabras de conocimiento. Es un poco diferente a sabiduría. Luego está el Ruach HaKodesh, puede dar el don de la fidelidad. El don de la fidelidad es un don que se le entrega a alguien que va a estar en muchas experiencias, pero aunque pase por esas experiencias, se mantiene fiel. ¿Fiel a qué? A las promesas que ha dicho Mashiach. ¿Cuáles son las promesas de Mashiach? Que habrá un día octavo, que hay una tierra, que hay un mundo venidero, que va a haber un juicio, que recibirá un cuerpo celestial todo el que persevere. Entonces ese es el don que se le da. Y la gente se pregunta, pero este hombre con tantas situaciones, o esta mujer, ¿cómo se mantiene en la fidelidad? Pues porque Ruach HaKodesh le ha dado el don de la fidelidad. También el Ruach HaKodesh da el don para sanar personas. Eso no es de una persona ni de otra persona, sino del Ruach HaKodesh, que a través de esa persona, por un motivo que Dios quiere hacer, va a sanar a otros. Y también da el don de la capacidad para hacer cosas sobrenaturales, es decir, milagros. Va a ocurrir con personas que van a hacer cosas sobrenaturales. También el Ruach HaKodesh da otro don, otro regalo, que es la profecía. Son personas que el Señor va a poner en ellos el regalo de ser profetas. Y un profeta no para que diga qué es lo que va a pasar o qué esto, sino para que dé advertencia, para que haga llamados de arrepentimiento, para que haga consuelo en tiempo de dificultad y haga revelaciones sobre el plan divino. Está también el don del discernimiento de espíritus, que es ese de evaluar y entender asuntos espirituales. ¿Qué sucede? Llega a una congregación alguien que se puede estar comportando de una manera
y no se define qué es lo que está pasando, pues Ruach HaKodesh pone el don en alguien o en varias personas para que disciernan de qué es este Ruach, de qué es este ánimo, que puede ser un ánimo o un Ruach de un problema moral o ético, pero también puede ser algo sobrenatural. Y solo esas personas en las que el Señor pone ese don tienen la capacidad para discernir y orientar a la congregación qué hacer frente a una situación que puede ser humana, de ética moral, o puede ser sobrenatural. También está el don de hablar en idiomas. Este es una persona que el Señor le place darle un don para que en un momento dado en una congregación tome un idioma desconocido para él totalmente y lo hable, pero esto debe ocurrir cuando alguien que es extranjero y con ese idioma llega a la congregación y el Señor le quiere dar a esa persona una palabra. Entonces el don de idioma llega a esta persona por Ruach HaKodesh y el Señor le habla a través de esa persona a ese extranjero que está en la congregación. Y está el don o capacidad de interpretar idiomas. Este es cuando esta otra persona que ha recibido el don de hablar en idioma está hablando, la congregación no va a entender a menos que alguien que esté ahí reciba el don de interpretar esos idiomas desconocidos y le explique qué es lo que está ocurriendo a la congregación o qué está diciendo aquel que recibió el don de idiomas. Entonces aquí lo que Shaul le está diciendo es: yo quisiera llegar allá y ayudarlos a que ustedes pudieran recibir dones. ¿Pero por qué lo está diciendo? Porque no están recibiendo dones. Así que entonces llegamos a entender que Shaul les quiere hacer entender a estas personas que pudiesen llegar a tener algunos de estos dones. Y los dones, ojo, no son permanentes. Puede que el don aparezca en ese momento porque Ruach HaKodesh lo quiere y luego desaparezca. Así que entonces los dones no son algo que se queda en la persona. Puede ir y venir de esa persona. O sea, puede llegar a la persona, pero puede desaparecer. Esto es de acuerdo a Ruach HaKodesh, lo que quiera el Señor hacer para esa persona en una congregación. Luego dice Pablo en el Romanos 1, 12 al 15. Hermanos, después que le dice que quisiera que hubieran dones allí en la Cajal de Roma, le va a decir: hermano, quiero que sepáis que aunque hasta ahora me ha sido impedido visitaros, porque él está hablando de ver cómo los ayuda a tener dones, muchas veces he pensado en hacerlo para tener algún fruto de vosotros. Ahora, primero habló de dones, ahora quiere que haya fruto en la Cajal. Es decir, que no hay ni dones ni hay frutos. Y acuérdense, los dones vienen por Ruach HaKodesh, los frutos vienen por Ruach HaKodesh. Así que si no hay en los gentiles Ruach HaKodesh, difícilmente va a haber dones y difícilmente va a haber fruto. Entonces dice: me gustaría ir para tener algún fruto entre vosotros, como lo tengo entre los demás gentiles, es decir, en Asia. Acuérdense todo lo que estaba ocurriendo en Asia y las cosas que ya estaban viéndose en Macedonia, en Corintios, en Éfeso. E incluso ya hubo gente en Éfeso que quemaron los libros de hechicería y totalmente se pegaron a Yehoshua. Entonces Pablo está deseando ir para que ocurra eso también en Roma, en la capital del imperio. Y dice: tengo una deuda tanto con los griegos civilizados, es decir, con los gentiles civilizados que saben leer y escribir, como los incivilizados. Dice: tanto con los educados como con los ignorantes. Por tanto, tengo mucho deseo de proclamar la buena noticia también a vosotros que vivís en Roma. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque la sociedad romana estaba dividida en estratos. Era una sociedad donde estaban en la parte más alta todos los que eran los senadores, los administradores, todos los que tenían que ver con el imperio, todo lo que era lo que hoy podríamos definir la clase política y pudiente del país. Y de ellos entonces salía el que era el emperador. Luego estaban los que eran los nobles, que eran los que tenían todas las tierras, el poder económico. Luego venía la plebe, que era lo que era más o menos el pueblo. Eran
los que tenían que ir a pedir prestado o financiamiento a los que eran los nobles. Más abajo entonces de los clientes o el pueblo, la plebe, estaban los libertos. Los libertos, ¿qué eran? Eran gente que habían sido esclavos y pasaron en algún momento por el pago de alguna forma, pagaron su libertad y ahora son llamados libertos, pero no son entrados a lo que es el pueblo, la plebe. Y de último estaban los esclavos. Por eso cuando Shaul le escribió en griego que él era un siervo, los griegos, los gentiles entendían que él era un esclavo, era lo más bajo de la sociedad romana. Entonces Shaul está diciendo: yo tengo deuda para ir a los que están arriba como los que están abajo. Es decir, él va a ir con la Besorá para todos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Quiero ver que haya fruto. Quiero ver entre ustedes algún fruto. ¿Y qué son los frutos? Acá los frutos son virtudes y cualidades que exhibe el creyente. Es decir, más que dones que da el Espíritu, que van a ir y se van a sentar en el creyente y luego van a desaparecer porque tenían un objetivo, estos se quedan en el creyente. Los frutos son lo que el creyente debe exhibir de que está creciendo en la educación de la Torá y la Besorá, que está creciendo en la fidelidad, es decir, en la emuná, en la educación que Hashem le está dando a través de la Torá, la Besorá y el Ruach HaKodesh. Los frutos, otra vez lo produce Ruach HaKodesh, eso lo pueden encontrar en Gálatas, y son un testimonio del arrepentimiento, es decir, de que la persona ha hecho teshuvá y ha retornado al origen, que puede haber sido alguien que está en un estrato alto como que está en un estrato bajo, que ha decidido dejar de hacer lo que ha estado acostumbrado a practicar y va a ir entonces a aprender a hacer Torá y Besorá para ir haciéndose un tamín, luego caminar en la voluntad de Dios y terminar siendo un justificado. Los frutos muestran si se es un verdadero creyente. Es decir, cuando nosotros leemos en nuestras Biblias, por sus frutos los conoceréis, ahí te das cuenta que no está hablando de los de afuera, está hablando de los de la congregación, que por sus frutos los conoceréis. Es que si ha logrado exhibir alguno de los frutos que ahora vamos a ver, o sencillamente está dando unos frutos que no son de Dios. ¿Cuáles son los frutos que debe ver en un creyente? Primero, otra vez, como es en los dones, aquí es el amor, pero aquí no va a entrar ese don y se va a salir porque no es un don, es un fruto que tiene que permanecer en el creyente. Y este amor, otra vez, es Elohim, es decir, es tener la mente de Mashiach, es ser un hijo, un heredero. Se tiene que mantener allí como alguien que ya se ha recibido por gracia la libertad del pecado y ahora debe manejarse de acuerdo a cómo lo quiere conducir el Ruach HaKodesh, no a como él quiere conducirse, sino a dejarse conducir. ¿Y por qué se puede dejar conducir? Porque está estudiando Torah y está aprendiendo a cómo conducirse frente a las diferentes situaciones de Roma. Otro de los frutos que debe exhibir el creyente es el gozo. ¿Pero cuál gozo? El gozo por la esperanza de la resurrección. Es decir, que aunque pasen muchas cosas, él está gozoso porque sabe en la fidelidad de Mashiach, que ya lo prometió, que hay un mundo venidero, que hay un cuerpo celestial, que hay un cuerpo incorruptible que se ha reservado para él si se mantiene en la perseverancia. Luego está el otro fruto que debe exhibir esa persona y que se tiene que mantener, ese no se debe ir, es la paz. ¿Qué paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, están sucediendo cosas en Roma, se están viendo muchas leyes y muchas cosas que le afectan, pero a él eso no lo perturba. ¿Por qué? Porque él está en la fidelidad. ¿Cuál es la fidelidad? De que hay un mundo venidero, de que hay un cuerpo celestial, de que hay un mundo de bendiciones que no ha podido ver y que no han llegado al corazón del hombre. Luego está el fruto de la paciencia. Este fruto
tiene que ver con la capacidad de soportar sin alterarse, porque en Roma los buscaban a todos para que todos estuvieran haciendo lo mismo, y ahí tenían que tener la capacidad de soportar sin alterarse, de irse a pelear con alguien porque lo querían meter en todas las cosas que ocurrían en Roma. Luego está la benignidad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad es no causar daño a nadie. Entonces, el que exhibe benignidad es aquel que no busca ni quiere y se aparta de hacerle daño a alguien. Luego está la bondad, que es diferente a la benignidad un poco, porque se trata de ser compasivo, ser amable y ser generoso, hacer donaciones, por ejemplo. Y luego está, fíjense que es un don, pero también es un fruto que hay que exhibir, que es la fidelidad, que es mantenerse en la Torah y la Besorá, que es la verdad. ¿Por qué? Porque van a ir a hablarle de la mentira y hay que mantenerse como creyente en la fidelidad. Luego está la humildad. La humildad no se refiere a ser un humilde en el sentido que nosotros lo podemos percibir, sino alguien dispuesto, tener la humildad de estar dispuesto a conocer a Dios y no ser un arrogante ante Él, es decir, recibir todo lo que Dios manda. Si Dios dice hay que hacer esto, humildemente lo acepta y lo hace, no va a cuestionarlo. Y luego está el de dominio propio. El fruto de dominio propio es controlar sus emociones, resistir las tentaciones y perseverar y tomar decisiones en base a la voluntad de Dios. Dones es una cosa, frutos es lo que tiene que exhibir y ir creciendo en lo que es cada uno de estos frutos. Y así se va a conocer si este creyente está realmente creciendo en la fidelidad de Mashiach. Dicho esto, pasamos a Romanos 1, 16, 17, que dice: porque no me avergüenzo de la buena noticia. Es decir, ya le había dicho que quería ver dones, que quería que ellos exhibieran frutos, y ahora le dice: yo no me avergüenzo de la buena noticia, de la buena nueva, de la Besorá, ya que es el medio poderoso de Dios para traer salvación. Entonces, en vez de decirle que él no se avergüenza, lo que él está diciendo que él está orgulloso de ser el proveedor de Dios, el Chalía, para llevar la Besorá que trae salvación. ¿A quién? A todo aquel que exhibe, ¿qué cosa? La fidelidad, es decir, que exhibe frutos. Y dice especialmente al judío. ¿Por qué dice especialmente al judío? Primero, porque el judío sí sabe lo que es Ruach HaKodesh. El judío ya tiene Torah, aunque tenga Alajá, que es la parte de los ancianos, la tradición, tiene algo de Torah, así que tiene un paso más adelante que el gentil, al cual Pablo se ve más enfocado, porque son los que más necesitan Ruach HaKodesh. Dice especialmente al judío, quiere ver que haya fruto en el judío también, pero también a los gentiles, dice, porque en la Besorá se revela la justificación de Dios, es decir, la salvación, de fidelidad a fidelidad. Escuche bien cómo dice, de fidelidad a fidelidad. Eso hay que entenderlo. Dice, y como está escrito, y aquí viene un versículo que deben corregir en sus Biblias. Dice, pero en la Biblia de nosotros dice, pero el justo por su fe vivirá. No es tan así. En el hebreo dice, pero el sadik, es decir, el practicante de justicia, por mi emuná, es decir, por mi educación, está hablando Hachén, por mi educación de Hachén, vivirá. Eso es lo que dice. Es decir, que si alguien entra en el proceso para hacerse un tamín, camina según la voluntad de Dios, termina por educación exhibiendo los frutos que hablamos, y entonces ese vivirá. ¿Por qué va a vivir? Por la educación que recibió de Yehoshua. Shaul está indicando que él no siente vergüenza, es decir, que él siente más bien orgullo, honor de ser un chalía de Yeshua, porque la Besorá es el medio para salvar. Entonces él está siendo un medio de injerción de otros en el reino de Dios para traer liberación, como está escrito. Es decir, vamos a ver por qué está escrito que es liberación, porque en Salmos 107, 19, 20 dice, Él envió su palabra. Por eso tenemos que escuchar esto que dice, de fidelidad a fidelidad. ¿Qué significa eso?
Él envió su palabra y los sanó, los libró de la destrucción. La palabra que sale de mi boca, dice en Isaías 55:11, no volverá a mí vacía. Lo que Él ha escrito como fidelidad tiene que traer a los justificados. La Besorá está anunciada en esta carta, trae la liberación a todos los que van a exhibir dones, a todos los que van a exhibir frutos, especialmente al judío que ya tiene escuela en la sinagoga, en la Torá, pero también se incluirá a los gentiles, porque dejarán, eso es lo que está tratando de establecer Shaul, que dejen de practicar la idolatría, comer animales tamé, dejen la inmoralidad sexual y el homicidio, porque lo demás deben entrar a aprenderlo en los Shabbat junto con los judíos creyentes. ¿En dónde? En las sinagogas. Y termina diciéndole, la Besorá es la que revela a Yehoshua quien justifica, porque su fidelidad es inmutable, es decir, su fidelidad es de fidelidad a fidelidad, es inmutable. Es la misma fidelidad que está en la Torá, es la misma que está en los profetas. Y por eso dice, por boca del profeta Habacuc, el Señor dijo, todo el que practique Torá y Besorá, es decir, la verdad o la fidelidad, exhibirá la educación de Yehoshua y vivirá. Lo que le está diciendo Shaul es, él tiene el honor de llevar la Besorá, que es el medio para alcanzar la vida eterna. Para ello, cuando un creyente judío o gentil es llamado por gracia, debe entrar en un proceso. Acuérdese, empieza como tamín, pasa a la jalá, que es el caminar en la voluntad de Dios, y ahí empieza a exhibir frutos y termina en una educación que lo va a llevar a la justificación. El Ruach HaKodesh es el que da los dones y los da de manera temporal, y el que acepta esa educación de Yehoshua va a exhibir frutos y va a dejar de ser el viejo hombre para entrar al crecimiento, a la estatura del varón perfecto. Empieza la transformación a ser un justo y continuará creciendo buscando esa estatura del varón perfecto. Si persevera en exhibir esa educación en la verdad, es decir, en la fidelidad, entonces se le contará como un justificado y vivirá. Esto es lo mismo que pasó en Génesis 15:6 con Abraham, cuando el Señor llama a Abraham y le dice, y él, Abraham, exhibió fidelidad por Adonai, es decir, se mantuvo en la fidelidad de Adonai, y él, es decir, Dios, le calculó la fidelidad, le tomó esa fidelidad para justicia, es decir, lo justificó. ¿Por qué lo justificó? Porque Abraham se mantuvo y exhibió frutos de fidelidad. Entonces pasamos al Romanos 1:18, que dice, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la justicia. ¿Qué quiso decir? Shaul dice que Dios desde el cielo sabe todo lo que hace un creyente. Esto lo dice principalmente al creyente gentil que no exhibe frutos de Ruach HaKodesh. Por tanto, no ha hecho Teshuvá y continúa desarrollando algunas de sus prácticas paganas. El gentil siente que ellos pueden estar en la congregación y seguir siendo el viejo hombre porque Dios los ama tal como son. Esa es la creencia del gentil. Por eso Shaul les deja ver que llegará el momento en que el juicio de Dios se revelará desde el cielo, haciendo una referencia a la venida de Mashiach, y que todo aquel que siendo de la congregación tuvo un comportamiento contrario a la Torá y a la Besorá será visto como un impío que le ha faltado el respeto a Dios y pasará a ser igual que un injusto. Por eso dice, el juicio se revelará contra toda impiedad, contra el impío, e injusticia, contra el que es injusto, contra el malvado. Y será visto aquel que falta el respeto al Señor diciendo, no, es que yo hago esto y el Señor no me ha castigado, es porque Él me ama, y sigue haciendo lo mismo día tras día, sin darse cuenta que el Señor lo que está teniendo es paciencia con él para no destruirlo, pero que al final, cuando venga Él va a ser contado no entre la congregación, sino entre los malvados, y será un injusto igual que cualquier malvado.
Shaul deja ver que los impíos y los malvados quieren desconocer a Dios y hacer que otros también lo desconozcan, porque los creyentes deben estar alerta, o por lo que los creyentes deben estar alerta de no dejarse arrastrar con ellos al juicio de Dios. Y observe qué es lo que es un malvado o un injustificado, o alguien que era de la congregación y pasa a ser impío, terminando siendo un malvado. Salmo 50, 16, 23 nos describe perfectamente lo que es un malvado o un impío que ha terminado hecho un malvado. Dice así: ¿qué derecho tenéis a proclamar mis leyes? Hablando de aquellos que van en contra de Dios. O tomar mi pacto en tus labios, cuando odias tanto recibir instrucción y arrojar mis palabras detrás de ti. Es decir, que estos que están en Roma están tomando la ley de Dios, la tiran como si fuera el basurero y siguen haciendo lo que ellos les place hacer. Y si un gentil que está en la congregación aceptó Mashiach, pero continúa practicando estas cosas, termina siendo como uno de estos que va a describir el Salmo. Dice: cuando ves a un ladrón, o sea, el malvado, cuando ve a un ladrón, en vez de hacer algo contra eso, se une a él. Dice: te unes a los adúlteros, das rienda suelta a tu boca para el mal y usas tu lengua para engañar. Te sientas y hablas contra tu pariente, calumnias al hijo de tu propia madre. Cuando hacéis tales cosas, ¿debo quedarme en silencio?, pregunta Hashem. Quizás hayas pensado que yo era como tú. Es ahí donde viene el tema de que no, Dios es amor, y si yo perdono a alguien, Dios me perdona a mí, y yo sigo haciendo lo que me da la gana, pero Dios no me va a castigar porque Dios me ama. Es lo que él está diciendo: no soy como tú, pero yo os reprenderé, dice, y acusaré en vuestra cara. Es decir, que los va a acusar en el juicio frente a frente y les va a sacar todas las cosas. Dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, esos que no quieren seguir conociendo a Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Aquí le está dando todavía una oportunidad que retornen al origen. Cualquiera que ofrece sacrificios de alabanza me da gloria, y al que por camino recto camina le hará ver la salvación de Dios. Es decir, que si se arrepienten y ofrecen sacrificio para salir de lo que están haciendo y vuelven a caminar delante de Dios, él hará ver la salvación. Pero el malvado no va a hacer esto. El que está dentro de la congregación puede que lo haga. Entonces dice en 1:19: pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Es decir, le está diciendo: ustedes que desconocen a Dios o quieren desconocer a Dios, ¿por qué? Porque no lo ven. En cambio, ven a los dioses de ellos en un panteón, en una estatua, y creen que ese Dios es más poderoso porque lo ven. Pero él está diciendo: ustedes dicen no conocer a Dios, pero Dios se ha manifestado. ¿Cómo es que se ha manifestado? Shaul lo que está diciéndole a los malvados y a los que hacen impiedades, es decir, que están en la congregación y se salen, en Roma no quieren reconocer al Dios único. Ustedes no lo quieren reconocer, aunque su manifestación, es decir, la presencia de Dios, está visible en toda la creación. Y aún ellos son parte de esa creación, es decir, aún ustedes son parte de la creación y no se dan cuenta que fueron hechos por Dios. ¿Cómo van a negar a Dios? Esto es muy similar a lo que le dijo Shaul a los filósofos en Atenas. Y les dijo: el Dios que hizo el universo y todo lo que hay en él, y que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombre, ni es servido por manos humanas, como si faltara algo, ya que él mismo es quien da la vida y el aliento a todos. Es decir, le estaba hablando, igual que habló en Atenas: señores, Dios se manifiesta en su creación, en cada árbol que ven, en cada pajarito, en cada flor. Dios está ahí. ¿Cómo vas a negar que Dios no existe? Y por eso tú sigues haciendo las cosas que está haciendo. Shaul le muestra a los creyentes que Dios organizó lo visible y lo invisible de este cosmos, pero Roma creó sus propias leyes y las pone por encima de la Torah de Hashem. De allí sale el racionamiento científico que niega a Dios. Estos malvados de Roma con sus leyes enseñan que Dios no existe,
Por tanto, no existen los justificados y menos una vida eterna. Con estos razonamientos hacen sutilmente que los que están en la fidelidad lo abandonen y se conviertan en impíos. Y dice en el 1:20, porque desde la creación, Shaul reitera por qué Dios es visible y no se puede negar. Dice, porque desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su poder eterno como su naturaleza divina, se ha visto claramente, porque pueden entenderse a partir de lo que Él ha hecho. Por tanto, no tienen excusa. Lo que Shaul está diciendo es aquellos que dicen que Dios no existe, no podrán usar eso como una excusa cuando sean llamados al juicio, sean malvados o sean impíos, porque la razón humana puede entender a través de las cosas creadas el poder invisible de Dios en las leyes del universo. Y eso lo vemos en el Salmo 19:1-7, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, la cúpula del cielo habla de las obras de sus manos. Entonces continuamos en el 1:21 al 22. Dice, porque sabiendo quién es Dios, no lo glorifican. Sigue hablando a estos gentiles y a estos malvados que tratan de sacar a los gentiles de la congregación. Y dice, porque sabiendo quién es Dios, no lo glorifican como a Dios, ni le dan las gracias. Por el contrario, se han vuelto inútiles en su pensamiento y sus corazones, es decir, sus mentes indiscretas, se han entenebrecido y diciendo ser sabios, se han vuelto necios. Y aquí viene un tema tremendo, el ser necio. Dice Salmo 14:1, el necio ha dicho en su corazón, en su mente, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables y no hay quien haga el bien. Luego dice en Proverbios 3:35, el sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Entonces, lo que está hablando aquí Shaul es enseñar que aquellos que aunque niegan a Dios, no pueden responder a las maravillas de la creación. Es decir, ¿cómo pueden ellos explicar el sistema solar? ¿Cómo pueden ellos explicar las mareas, el oxígeno, este planeta y otros planetas? ¿Cómo lo pueden explicar? Con toda su sabiduría se vuelven necios y en vez de agradecer y dar gloria a Dios por todo lo que ven, ellos niegan a Dios en su creación, incluyendo las maravillas del cuerpo humano que creó Hachén, y así se vuelven necios. Ejemplo de esto, este gran científico Steve Hawking, que ya duerme, las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios. Para mí la solución más simple es que no hay Dios, nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Este señor es un ejemplo de lo que en Roma podía haber. Dios no existe, nosotros creamos todas nuestras leyes, nosotros nos gobernamos con nuestra sabiduría humana. Entonces se vuelven necios, y el necio es el que va ahora Pablo o Shaul a referirnos. Dice Romanos 1:23, de hecho han cambiado la gloria de Dios. ¿Quiénes? Los necios. Han cambiado la gloria del Dios inmortal por meras imágenes, como de ser humano mortal, o como aves, o como animales, o como reptiles. Shaul le dice a los creyentes de Roma que tengan cuidado de convertirse en necios. Eso es lo que está escribiéndole. Que cambien, que al ser necios vayan a cambiar la gloria del Dios inmortal por imágenes, negando su dependencia de Dios, negando que ellos dependen de Dios y sus mandamientos. Porque cuando hagan eso, en vez de iniciar un proceso de tamín, quedarán sujetos a un proceso de necio, es decir, a un proceso de degradación moral que les parecerá bien, porque es un proceso voluntario en el que se encuentra la mayoría de la población de Roma. La mayoría de la población de Roma, lo que está diciendo Shaul acá es que son necios, y le está diciendo a los de la congregación, ojo, cuidado con volverse ustedes necios y seguir el mal. Los necios son los que aceptan el mal y las tentaciones voluntariamente, no es que nadie los empuja, solo se las ponen por delante y las aceptan, y ellos son los que deciden hacer el mal. Shaul tal vez trataba de que los gentiles creyentes recordaran que por gracia fueron llamados a apartarse del mal, y los judíos debían recordar lo que pasó
en el monte Horeb. Lo vemos en Salmo 106:19 que dice: en Horeb hicieron un becerro, adoraban una imagen de metal fundido, así, fíjense lo que dice, intercambiaron. Por eso dice que el necio cambia la gloria de Dios. Intercambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. El Señor hablándoles de que están cambiándolo a Él por un simple buey que come hierba. Eso es una afrenta grande para el Señor, y se lo hace notar aquí a los judíos, porque acá los gentiles no sabían esto. A los gentiles le está diciendo es: ojo, cuidado que se van a ir con los malvados a cambiar mi gloria inmortal por la del Nerón. Por eso vamos a Romanos 1:24, dice: por eso Dios los ha entregado a la vileza de las concupiscencias de sus mentes, corazones, al vergonzoso mal uso de sus cuerpos. Y acá el Señor empieza a hablarnos cosas que hoy nos están pasando. Dice: cuidado, porque en Roma lo que se está viviendo son cosas desagradables a Dios, vergonzosas ante los ojos de Dios, y ustedes no pueden ser atraídos a eso. Le dice: así, si lo hacen por su propia voluntad, ustedes se van, Dios se va a apartar, no va a seguir luchando con ustedes, se va a apartar. Y si se aparta, ya no son pueblo, y entonces si se aparta, viene el castigo terrenal, y es entregarlo a los carceleros. ¿Quiénes son estos carceleros? Shaul le está diciendo a los creyentes en Roma que si llegan a volverse necios, cambiando la gloria de Dios por la mentira del mundo romano, dejarán el proceso de justificación, y Dios, como juez justo, los entregará al proceso degenerativo de los que no serán justificados. Es decir, los entrega a sus carceleros. ¿Quiénes son los carceleros? Todos esos sentimientos y emociones y cosas que están viviendo Roma, y Dios se va a apartar porque no tiene nada que ver con eso. Entonces, estos ya no tendrán la mente de Yeshua, por lo tanto serán controlados por los deseos de la carne, es decir, por su cuerpo. Y finalmente sus mentes aceptarán que esas perversiones están bien. Y de esto, fíjense bien, de esto hoy día está ocurriendo en muchas congregaciones. Y les voy a mencionar algunas de estas congregaciones donde los líderes son transexuales o homosexuales o lesbianas, y están combatiendo la palabra de Dios usando la mentira. Una de esas congregaciones es el judaísmo reformista. Está también el judaísmo ortodoxo. Está la iglesia episcopal, la iglesia evangélica luterana, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, la iglesia unida de Cristo y la iglesia católica recientemente. Y esto ustedes lo pueden encontrar en el internet. No es una calumnia, está allí claramente dicho y establecido por estas congregaciones. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que Shaul está diciendo: no se entreguen a la vileza de la concupiscencia de lo que es vergonzoso para Dios. Y en Romanos 1:25 vemos que dice Shaul: han cambiado la verdad de Dios. Todas esas congregaciones, todos esos gentiles han cambiado la verdad de Dios por la falsedad, incluyendo judíos, al adorar y servir a las cosas creadas en lugar de al Creador. Y dice: alabado sea Él por los siglos. ¿Quién? El Creador. Shaul le dice a los creyentes en Roma que ser un necio es lo contrario a ser un tamín, y por tanto el juicio de Dios queda establecido mediante una acusación formal. ¿Cuál es la acusación? Cambiar la ley de Dios por la ley de hombres. Y en vez de iniciar un proceso de tamín y de halak, es decir, caminar en la voluntad de Dios, iniciarán un proceso de degradación moral, y sus cuerpos serán usados por el maligno. Entonces aquí Jeremías 5:4 dice: entonces yo dije, ciertamente estos son solo gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de Dios. Es decir, allí claramente está viendo cómo está ocurriendo eso en Roma y cómo está ocurriendo hoy. Job 2:3 dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Estamos hablando de alguien que se mantiene tamín y alguien que se deja seducir por la mentira del mundo. Y vamos a Romanos 1, 26, 27 para ir terminando. Y dice, por eso Dios los ha entregado a pasiones degradantes. Es decir, cuando Dios ve que Él ha tenido paciencia en todo ese tiempo en donde el creyente gentil cree que al seguir haciendo las cosas y no pasarle nada, pues Dios lo ama y al final Dios lo está perdonando. No es así. Dios lo que le está dando un tiempo para que se arrepienta, pero si no se arrepiente, el juicio será revelado para él en el final cuando venga Yoshua. Dice, por eso Dios los ha entregado a pasiones degradantes, para que sus mujeres cambien las relaciones sexuales naturales por antinaturales, y asimismo los hombres, abandonando las relaciones naturales con el sexo opuesto, arden en pasión unos por otros, cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en sí mismo el castigo de su perversión. Es decir, que estos que entran en ese proceso degradante reciben castigo aquí en sus propios cuerpos. Shaul le explica a los creyentes romanos que Dios se aparta de lo que no, que Dios se aparta de los que no lo reconocen. Aquel que dice Dios no existe y existen mejor las leyes humanas, es no reconocer a Dios ni le dan gracias por todo lo que Él ha creado. El Ruach HaKodesh entonces no hará sobre ellos discernimiento, y su recompensa en la tierra serán sus propios pecados que dañarán sus cuerpos y quedarán a la espera de su condena en el juicio final. Shaul busca que los creyentes gentiles reaccionen y hagan arrepentimiento, dejando las prácticas paganas, como se puede ver en 1 de Pedro 4, 2, 5, que dice: vivan el tiempo que les queda, hablándole a los creyentes, vivan el tiempo que les queda en la carne, mientras están vivos, pero ya recibieron a Yeshua, no ya para las pasiones humanas, no usen su cuerpo para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque ya habéis pasado suficiente tiempo viviendo como los paganos gentiles quieren que viváis, en libertinaje, lujuria, borracheras, orgías, fiestas salvajes y adoración prohibida de ídolos. ¿Les parece extraño que no os hundáis con ellos en el mismo torrente de libertinaje y por eso os insultan? Le está diciendo Pedro en ese momento: señores, los gentiles paganos no los quieren ver a ustedes en el listado del libro de la vida. Ellos lo quieren sacar de todas maneras y que le ofrecen el libertinaje, y por eso los insultan, porque no salen o no quieren salir y se quieren mantener en la fidelidad. Y dice, pero ellos, los que les hacen eso, tendrán que dar cuenta al que está preparado para juzgar vivos y muertos. Y termina diciendo 28 al 30, y como no tienen interés en conocer a Dios, esos que se han vuelto necios, gentiles creyentes, judíos también, no quieren reconocer o conocer a Dios, entonces Dios los ha entregado a merced de su mente pervertida. Primero los dejó que sus cuerpos fueran a esas perversiones, ahora su mente, el Señor se aparta y ya no hay posibilidad de Ruach HaKodesh. Le dice, no, Dios los ha entregado a merced de una mente pervertida que los empuja a hacer lo que no deben. Rebosan entonces en injusticia, perversidad, codicia, maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, embaucadores, malintencionados, chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, ultrajadores, soberbios, fanfarrones, dañinos, rebeldes para con sus padres. Esto es igual al Salmo 50. Es decir, que aquel que estaba en la congregación y terminó como un impío, se convirtió en uno malo, del que hace referencia al Salmo 50. Shaul les hace ahora referencia él mismo en sus propias palabras de lo que se va a convertir aquel que se deja sacar de la cajal. Shaul está escribiendo a aquellos que consideran que no vale la pena conocer a Dios, y estos serán entregados a su forma de pensar inútil, es decir, se harán necios.
Es decir, deja de tratar de retenerlos. Ya Dios no va a querer retenerlos, los va a entregar a su concupiscencia y los deja a merced de una mente pervertida que los empuja a hacer lo que no deben, y sus mentes los llevarán a ser más malos si son injustos y más impíos si son impíos, y exhibirán abiertamente su desprecio a Dios. El impío y el injusto, el malvado, terminarán siendo iguales en sus mentes y cuerpos, hablando con insolencia y arrogancia contra el Señor y jactándose de sus planes. Es decir, que Dios no existe y por tanto sus pensamientos, sus leyes son los que controlan el cosmos. Así desobedecen a sus padres, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, a quien se le entregó el pacto y la promesa. Por tanto, a ellos, tanto impíos como malos, terminarán fuera del pacto y la promesa y quedarán reservados para el fuego eterno. Y terminan diciendo: ellos son necios, infieles y desalmados, despiadados, conocen bastante bien el justo secreto de Dios, es decir, que está Dios presente en toda la creación, y aún así lo desconocen, no lo aceptan. Entonces conocen bien el justo decreto de Dios de que las personas que hacen tales cosas, que son impíos e injustos, merecen morir. Sin embargo, no solo siguen haciéndolo, siguen haciendo esas cosas malas, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. Shaul está resaltando a los creyentes el tema de la necedad, dándoles a entender que si desprecian a Dios, aborreciendo su pacto y su promesa, se hacen dignos de muerte eterna y su destino será el infierno. ¿Por qué? Porque ellos decidieron por su propia voluntad ir al infierno, no por voluntad de Dios. Y en vez de haberse hecho tamín, temeroso de Dios y apartado del mal, y empezar a caminar según la voluntad de Dios, es decir, la halak, para alcanzar la justificación, deciden hacer el mal escuchando sus pensamientos en vez de escuchar los pensamientos de Dios. Escuchan sus propios pensamientos y sus cuerpos cambian la verdad por la mentira. Y no solo eso, sino que aplauden a los que hacen lo mismo que ellos. Shaul le está haciendo ver a los creyentes romanos que esta carta les confirma que han hallado gracia. Al escribirle, Shaul les está diciendo: ya ustedes encontraron la gracia de Yahushua, por lo que su única opción ahora debe ser hacerse tamín, no pensar en otra cosa, hacerse tamín, iniciar el proceso de hacerse temerosos de Dios y apartarse del mal para hacer halak, es decir, caminar de acuerdo a las instrucciones de Dios. Con eso pueden recibir dones y exhibirán frutos que muestran que se mantienen en el pacto y la promesa. Ese es el camino recto que los llevará a ser un justificado, y sabemos que el justificado, por la enseñanza, por la emuná de Hashem, recibirá sus vestiduras blancas, es decir, su mente y su cuerpo incorruptible. Y con esto, mis hermanos, terminamos.